Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 10, de los versículos 35 al 45. Sí, y aquí Jesús nos marca el camino. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Dándonos un ejemplo y contestándole a los zebedeos, a Santiago y a Juan. Es el del servicio, ¿no? Es el de la entrega por los demás, para ayudar a los demás. Y el Evangelio dice así: se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Ellos le respondieron: sí podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, sí la beberán, y también serán bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: ¿saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Bueno, este Evangelio viene un poco a confirmar todo lo que hemos escuchado en los Evangelios anteriores, y tiene muchísima relación, ¿no? Muchísima relación, en que el énfasis, o digamos, el camino marcado por el Señor, está puesto en el servicio. Él ha venido a servir. ¿Cuál es la buena noticia? Y te he venido a ayudar. Y está claro, fíjense, porque antes de este Evangelio, Jesús anuncia por tercera vez la pasión. Fíjense, leamos, porque en este tercer anuncio es muy claro y conciso de lo que va a pasar con él. Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, lo primero que va a pasar, a través de Poncio Pilato. Le entregarán a los gentiles, a los romanos, ¿sí? Primero lo van a condenar los sumos sacerdotes y los escribas, después va a pasar al poder de los gentiles, de los romanos, y después se burlarán de él hasta eso. Le escupirán, le azotarán y lo matarán. Y a los 3 días anuncia la resurrección. Resucitará. Entonces,
es claro lo que Jesús viene a hablar. No habla del poder, que era lo que le van a pedir los zebedeos en el Evangelio de hoy, sino que viene a anunciar una entrega. Nos ha dado un ejemplo, como dice el Evangelio de Juan. Nos ha dado un ejemplo. Y entonces vamos al versículo 35, ¿no? Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos, ¿no? Los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, ya habían actuado, ¿no?, con esa pasión que los representa como hijos del trueno, ¿sí? Al igual que Pedro, pero sin entender todavía completamente cuál es ese anuncio que viene a traer Jesús, o cuál es el camino que debemos seguir totalmente. Sí tenían la entrega, sí estaban siguiendo a Jesús, sí le eran fiel a Jesús, ¿sí? Pero todavía tienen en sus cabecitas el tema del poder, que lo traen de los judíos, porque los judíos esperaban un Mesías, un mesianismo de dominación del mundo. Y entonces hacen énfasis en el tema del poder. Estos hijos del trueno que le habían dicho a Jesús: trae fuego sobre la tierra para eliminar a los samaritanos que no lo dejaban entrar a un lugar. O es el mismo Juan que le dice: hay alguien que está expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos impedido. No, ¿por qué se lo impiden? Le dice Jesús: si lo hace en mi nombre, está bien. ¿Por qué reducirlo a un grupo? Para que un grupo domine. Entonces estos mismos Zebedeos, Santiago y Juan, ahora le piden algo. Y les dice Jesús en el versículo 36, Él les dijo: ¿qué quieren que les conceda? Ahí viene la petición en el versículo 37. Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, en griego, en tedoxesú, tedoxe, gloria, y su, en tu gloria. Uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Claramente están pidiendo, por más que sea una cuestión espiritual, pero hablan del poder. Danos el poder, porque hemos trabajado para estar al lado tuyo, hemos entregado todo y queremos ese lugar. Está mezclada la cosa, o sea, en la entrega, pero con el poder. Y entonces, en el versículo 38, Jesús les dijo: no saben lo que piden, todavía no entienden perfectamente cuál es el camino o qué es lo que deben hacer. Y entonces les pregunta: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Acá la copa que van a beber y el bautismo con el cual van a ser bautizados, están hablando de entregar la sangre, ¿no? La copa que van a beber en la última cena es la sangre de Cristo, y un bautismo de sangre, que es lo que va a pasar con Jesús crucificado en la cruz. Fíjense que esto es interesante, porque Marcos escribe el Evangelio poco después de que ya Santiago había sido, se cree, ¿no? Santiago había sido martirizado. Entonces tiene mucha fuerza para la comunidad, no solamente porque Jesús ya había entregado su vida y había resucitado y lo habían visto, sino porque han visto también que Santiago había bebido el cáliz y había sido bautizado con un bautismo de sangre. Entonces, claro, el ejemplo que Santiago había seguido, ese ejemplo, ¿sí? Pero no de poder,
sino de entrega. En el versículo 39, ellos le dijeron, sí podemos. Con ese énfasis, vuelvo a repetir, tenían toda esa pasión, esa espiritualidad de fuerza que todo cristiano debe tener. Pero todavía no entendían bien perfectamente cuál es el tipo de reino que quiere construir nuestro Señor. No un reino de poder, sino un reino de servicio, ¿no? Y dice, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberán. Y también serán bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Eso es clarísimo. Y pasó en la historia. O sea, el hecho de que el cristiano tiene que entregarse y seguir el camino del Señor en bebiendo la copa y siendo bautizados con un bautismo de sangre, una entrega de una vida en el amor, infundidos con la fuerza de Dios, porque solo no podemos, con el dinamis, con la fuerza de Dios en nosotros y con el amor del Espíritu Santo en nosotros, sí podemos cumplir con eso, con la gracia que Dios nos concede después de que Jesús ha entregado su vida. Pero fíjense, sigamos. La copa que yo voy a beber, sí la beberán, y el bautismo, sí van a ser bautizados con el bautismo con el que yo he sido bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. O sea, lleva esto de dar gloria al Padre, como dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Glorifícame, Padre, como yo te he glorificado a ti. Glorifícame, Padre. O sea, el que da la gloria es el Padre, pero no de poder o de puesto político o económico, sino de entrega. ¿Quién se ha entregado más? Y eso es lo que va a explicar Jesús concretamente. ¿Qué es eso de beber el cáliz? ¿Qué es eso de ser bautizado con el bautismo con el que el Señor ha sido bautizado? Fíjense que acentúa el tema del poder. Los otros discípulos, en el versículo 41, al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan, no porque estaban errados con respecto al poder, sino porque ellos querían estar ahí también, a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo lo sabemos esto? Por la respuesta que Jesús va a dar en el versículo 42. Dice Jesús, llamándoles, les dijo, saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. ¿Les suena? Claro, el cristiano o toda persona debe defender su dignidad. No está creado para ser dominado o convertirse en dominador absoluto. O como dice más fuerte incluso, ¿no? Y sus grandes la oprimen, ¿no? Con su poder. Tanto dentro de la iglesia como fuera, ¿no? Los puestos, tanto dentro como fuera de la iglesia, no están hechos para dominación. Con un dominio absoluto, como una opresión sobre el otro, sino servicio. Como ha dicho el Papa, hay que salir para ayudar al otro, no para dominarlo, sino para ayudarlo
los reyes de la tierra, los dominadores de la tierra. No, tienen que servir. O sea, dar de comer a los pobres, dar el trabajo a que no tiene, darle la posibilidad de ser sanados a los que están enfermos. Eso es lo que ha venido a traer Jesús. No a ponerse yo soy. Yo tengo la posta, como se dice. No, la posta es servir. En silencio. Con amor. Escuchar a aquellos que están deprimidos, ¿no? Después de haber estado enfermos o después de haber perdido todo. Eso ha venido Jesús. Jesús, cuando abre el libro de la ley para leer, lee Isaías: el Espíritu está sobre mí, o que Dios me ha enviado para sanar los corazones, liberar. Esos son los verbos. Ayudar a los pobres. O sea, servir y entregarse a ese servicio. Está clarísimo. Jesús es más claro a medida que va pasando el Evangelio para dejarles la cabeza clara a los discípulos y a nosotros mismos de cuál es el camino. Pero no debe ser así entre ustedes, dice. No debe ser como hacen los poderosos de la tierra, con ese poder absoluto, o con esa opresión que ejercen sobre los más digamos, los que tienen menos. Dice, no tiene que ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Esclavo no en el sentido de ser dominado, sino en ponerse al servicio de los demás. En ese sentido. O sea, el que va a entrar en el reino de Jesús, el que va a estar al lado de Jesús, el que va a ser acompañado por Jesús, no es el que más plata tenga, no va a ser el más rico de todos, ¿no? Como pasó con el joven adulto rico que vimos. No el que tiene más poder absoluto, que domina y oprime, no, sino el que sirve. Y dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Y al final, él da el ejemplo. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Él vino a salvarnos, a salvarnos, a sanarnos, a entregarnos todo. Es clarísimo el mensaje. Entonces es un mensaje positivo, de ayuda, de unión, no de pelearse de quién va a ser el primero, quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda. No. Unidos, ¿no? Siendo iguales en el amor, servimos o nos servimos los unos a los otros. O podemos usar otra palabra que la dijo Jesús: amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ese es el camino que Jesús ahora por tercera vez lo dice: yo vine a entregarme para que ustedes se conviertan en hombres nuevos, como dice San Pablo. Hombres nuevos, renovados por el Espíritu para servir a los demás. Y así sirviéndonos unos a otros,
¿sí? Crecemos en todos esos valores grandes que nos llenan el alma: el amor, la generosidad, la misericordia, la paz, la amistad, el compañerismo, la contención. Los invito a rezar, porque este tiempo es un tiempo de una vuelta a Dios, para que Dios nos enseñe este camino, nos ilumine en este camino y nos dé esa gracia o esa fuerza de ser servidores, ¿no? Los invito a que, como todo domingo hacemos, ¿no?, recemos un salmo, ¿no?, hermosos salmos que encontramos en el Evangelio, en la Biblia, y que nos iluminan respecto a esto que hemos meditado hoy día. El Salmo 32, que dice así, recemos juntos: la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. El Señor es nuestro auxilio y escudo. Esas frases me encantan en el Antiguo Testamento, ¿no? Es el que protege, es el que cuida, y después habla de la misericordia, ¿no? Es el que sana de nuestras faltas y también de nuestras enfermedades. Bueno, que Dios los siga bendiciendo, y nos vemos en el próximo comentario bíblico.